¿Y por qué no? Gracias, pero no se escuchan. O sea, solo se... Sí, ya está. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ya, gracias, perdón. Y gracias por avisarme. Les decía, hay un libro de Leszek Kolakowski que se llama La modernidad siempre a prueba. Y el ensayo que da título al libro, el ensayo que da título al libro, La modernidad siempre a prueba, Leszek Kolakowski habla de un letrero que estaba en el metro de Varsovia que decía, avanzando hacia atrás, por favor. Y que siempre se le hizo muy raro a Kolakowski ese del avanzando hacia atrás. Y que dice, pues lo voy a adoptar como lema para entender o para expresar qué es aquello que entiendo por modernidad. Bien, siguiendo en buena medida a Kolakowski, vamos a hacer eso, vamos a avanzar hacia atrás y para ello vamos, por eso digo que es hacia atrás, vamos a, antes de entrar a Fichte, vamos a recordar dónde estamos, qué es lo que hemos tratado de trabajar, hemos tratado de presentar aquí. Para eso voy a compartir pantalla y voy a este PowerPoint que estuvimos utilizando en nuestras primeras sesiones para recordar cuál es el nivel de la discusión, el nivel en el cual se sitúan las polémicas de este periodo, que es esta diapositiva sobre el legado kantiano, donde nos señala, llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Y lo que nosotros hacíamos era distinguir tres distintos niveles de conocimiento, tres distintos niveles, podríamos decir, de exigencia al discurso filosófico que están planteados en estas líneas. Está hablando en un primer nivel del conocimiento empírico. Hay un conocimiento que se ocupa de objetos. Bien, ese es el nivel del discurso filosófico. No. Por eso, sobre todo en el caso del idealismo alemán, por eso suena tan raro, por eso suena tan absurdo lo que pueda decir Fichte, Hegel, Schelling, porque decimos, es que eso no se aplica, no nos está diciendo nada de los objetos que forman parte de nuestro conocimiento empírico. Bien, es porque el discurso filosófico, sobre todo en este periodo de la historia de la filosofía del que estamos ocupados, no se ocupa de los objetos, no se sitúa en un nivel empírico. ¿En qué nivel se sitúa? Se sitúa en nuestro modo de conocerlos, lo que aquí está en el recuadro de color verde, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Es decir, lo que hace el discurso filosófico, sobre todo en este nivel que es el propiamente trascendental, es preguntarse, ¿cómo es que nuestro conocimiento empírico puede
tener validez objetiva. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas que le dan validez objetiva, es decir, idealidad al conocimiento empírico? Ahí ya entramos en el discurso filosófico. Ya estamos preguntándonos cómo es posible que el conocimiento empírico acerca de objetos pueda valer no solamente para quien ha tenido una experiencia concreta o un encuentro cercano, es decir, la familiaridad directa e inmediata con determinado objeto, sino cómo es que puede valer para todos, cómo es que puede valer para todos los sujetos, o al menos cómo es que le puede plantear una cuestión de validez a sujetos que están en lugares y en momentos sumamente distintos. Pero eso no es el único plano, el único nivel en el cual se sitúa o en el cual puede situarse el discurso filosófico. Lo que hace o lo que hará en particular el idealismo alemán es situarse en un tercer nivel que corresponde aquí al que se encuentra en el recuadro en azul. Es decir, llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa de nuestro modo de conocer objetos en cuanto ha de ser posible a priori. Ese tercer nivel es el que se pregunta, ¿por qué cuenta como conocimiento nuestro discurso que explica la normatividad que le da validez objetiva a nuestro conocimiento de objetos? Es decir, ¿en qué se apoya? ¿Qué es lo que justifica la idealidad? ¿Cómo sé que la idealidad no es una cuestión de costumbre, no es una cuestión de hábito, no es simplemente una cuestión de llegar a generalizaciones por medio de la inducción, generalizaciones que podrían en esa medida refutarse apenas aparezca un dato que no pueda o que quiebre esos rasgos generales a los cuales hemos llegado por inducción? ¿Qué es lo que me muestra que nuestra reconstrucción acerca de la normatividad, acerca de la estructura a priori del conocimiento es efectivamente válido? Este es el nivel de nuestra discusión, de la discusión. ¿Cómo, si lo queremos replantear con una pregunta, podríamos decir que lo que se preguntará el idealismo alemán es, sobre todo si lo contrastamos con Kant, ¿cómo podemos estar seguros que lo trascendental, lo que Kant identificó como trascendental, cuenta, es decir, está justificado como conocimiento? Es por eso por lo que se está preguntando, por la justificación de nuestras reconstrucciones y explicaciones de cómo trabaja el conocimiento. No está discutiendo directamente en el plano del conocimiento empírico. No le está disputando a las distintas ciencias, a las distintas disciplinas, que conozcan o no conozcan sus objetos. No. Lo que está haciendo es, en cambio, preguntarse, cuando nosotros explicamos cómo es que es posible la idealidad, ¿cómo le hacemos
para justificar que esa explicación, a su vez, esté justificada. Ese es el ámbito en el que se mueven especialmente las discusiones que ocurren, que tuvieron lugar en el seno de la controversia panteísta. Discusiones a las que quisiera ir en un momento más. Dejaría de compartir entonces esta presentación, a menos que quisieran sobre esta diapositiva hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, comentario. ¿No? Bueno, entonces dejo de compartir esta pantalla y voy a esto en lo que nos habíamos quedado en la semana anterior. ¿Qué es lo que hemos visto que trajo consigo la controversia panteísta? Esta controversia inician Friedrich Jacobi y Mendelssohn y que va a tener tanta resonancia en el ámbito cultural, no solamente filosófico, en todo el ámbito cultural alemán. Bien, ¿qué tenemos? Tres opciones para poder explicar o para dar cuenta de cómo podemos, si es que acaso podemos, justificar que nuestras reconstrucciones y explicaciones de la manera en la cual trabaja nuestro conocimiento están, en verdad, justificadas. Podríamos decir, esas tres opciones remiten a dos polos o a dos posiciones opuestas en este escenario. Por un lado, la que nos ofrece la razón. Por otro lado, la que nos ofrece la creencia, la fe, Glaube. ¿Qué es lo que plantea la razón? En el escenario de la razón, tenemos, a su vez, dos opciones. La que plantea Kant, que es el modelo de reflexión de la autoconciencia, que básicamente nos está diciendo, o que básicamente lo que está planteando es que la conciencia, cuya función principal consiste en producir representaciones, las representaciones que nosotros usamos, en las que nos movemos en la experiencia cotidiana, esa conciencia puede representarse a través de la reflexión cómo es que está trabajando. La conciencia puede tomar distancia de sí misma y observar en qué consiste su propia actividad. En esa medida, ¿cómo podríamos saber que la manera en la cual conocemos objetos del mundo empírico tiene una normatividad, que no es arbitraria, que puede tener validez objetiva? Bien, hay que observar su estructura. Pero ¿quién observa la estructura? La propia conciencia. ¿Y cómo le hace la propia conciencia para observarlo? Tomando distancia de ella misma, en la reflexión. En la reflexión observará o habrá de observar cuáles son los pasos, cuáles son las reglas que sigue para producir representaciones. De la misma manera en la cual, cuando
uno lleva a cabo una actividad, puede ser nadar, puede ser eh, tejer, puede ser cocinar, es como si uno pudiera grabarse y después pudiera verse, ya me di cuenta, estoy dando chueca la brazada de Kroll. Ya me di cuenta, aquí se me fue un revés al momento de estar tejiendo. Ya vi cuál es el problema. El problema es que estoy echándole demasiada pimienta a todo. La conciencia, al tomar distancia de sí misma, puede entonces clarificar cuáles son las reglas que está siguiendo al momento de actuar. El problema es, para seguir con este ejemplo, ¿qué me asegura que la cámara con la cual me grabo, en este caso, sin embargo, la cámara sería la propia conciencia, que me asegura que la cámara tiene la resolución o la nitidez suficiente como para, por ejemplo, poder mostrar cómo estoy dando la abrazada? A lo mejor no estoy dando chueca la abrazada, a lo mejor es un problema de la propia cámara o del ángulo en el que le estás, en la cual está situada. Alguien podría decir, mira, yo te grabé grabándote y aquí está la grabación y aquí se ve en esta grabación cómo pusiste chueca la cámara y por eso no tienes un ángulo adecuado. Y no solamente tienes chueca la brazada, también tu patada de crawl está fatal, etcétera. Bien, imaginen que la conciencia es esta sucesión infinita de cámaras que tienen que estar grabándose o grabando a las otras para cerciorarse, para garantizar que están reproduciendo adecuadamente el objeto de su observación, que en este caso es la actividad de la conciencia. Por eso, consigue satisfacer la pregunta que nos estábamos planteando hace un momento, es decir, consigue satisfacer la pregunta, ¿está justificado como conocimiento la reconstrucción que damos de nuestro modo de conocer objetos? No, porque no podemos llegar a un fundamento último, a un punto de origen. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es la que nos da el espinosismo, que como el modelo kantiano, es también un intento de explicar cómo trabaja nuestro pensamiento, un intento de explicar cómo se produce la validez objetiva, la idealidad de nuestro conocimiento empírico, pero no a partir de representaciones, sino a partir del principio de razón suficiente. Un principio que no necesita de la representación, no necesita suponer que hay una actividad productora de representaciones y que si explicamos esa actividad, entonces hemos explicado el conocimiento. Lo que hace el espinosismo es sumamente distinto. Lo que hace es asumir que todo aquello que se manifiesta es la expresión de una sola y única substancia. En este caso, en el caso del espinosismo, esa sola y única substancia es la naturaleza. Si nosotros quisiéramos retomar el ejemplo de hace unos momentos de la natación, podríamos decir, no es necesario que te estés grabando. Si pudiéramos aplicarte unos sensores
que midieran tu respiración, que midieran tu ritmo cardíaco, entonces podríamos determinar si estás nadando de manera adecuada, si lo estás haciendo bien, si te estás agitando con dos brazadas por respiración, pues entonces no tienes condición, lo estás haciendo mal. Únicamente siguiendo indicadores objetivos que podría ser, les digo, en este ejemplo, respiración, ritmo cardíaco, nivel de oxigenación, podríamos entender si se está llevando a cabo de manera correcta la actividad. De lo que se trata es poder entender de qué forma, de qué manera todo aquello que acontece, todo aquello que tiene lugar, tiene una causa antecedente. Las representaciones que tengamos sobre esas causas no nos conciernen, no tienen por qué tener un papel explicativo importante. Como hemos señalado, eso tiene una gran ventaja. La ventaja de poder entender que todo lo diverso, que todo lo finito, es decir, todos los contenidos particulares, y no solamente los contenidos particulares que aparecen en nuestra mente, sino que todo aquello que tiene lugar, todo aquello que existe, es el efecto, la expresión de la actividad productora de una única sustancia. Si entendemos cómo opera esa cadena causal, entonces habremos explicado cómo y por qué tiene validez objetiva el conocimiento. Sin embargo, tiene una dificultad. ¿Cuál? La dificultad es que nos obliga a renunciar a numerosas representaciones, especialmente aquellas representaciones que se refieren a nuestro vocabulario moral, a nuestro vocabulario religioso, tendrían que ser desechadas, tendríamos que negarles todo valor cognitivo, porque en la medida en la cual se refieren a conceptos que no tienen cabida en el orden causal, un concepto de providencia, por ejemplo, o un concepto de dignidad, entonces nos obligarían a renunciar a ellos, nos obligarían a dejarlos fuera del ámbito del conocimiento. Es decir, el espinosismo no puede explicarnos de qué manera a nosotros en la vida cotidiana, en la vida diaria, nuestra experiencia es inteligible, nuestra experiencia es significativa. Y teníamos en el otro extremo el planteamiento de Jacobi acerca de la creencia, acerca de la fe, que lo que trata de hacer es señalar la razón es incapaz de llevar a cabo esa exigencia del tercer nivel. Es decir, es incapaz de llevar a cabo una justificación mediante la cual podamos entender por qué las reconstrucciones de nuestro conocimiento son realmente eso, conocimiento, por qué nuestras explicaciones de cómo se produce la validez objetiva de nuestro conocimiento empírico es algo más que una hipótesis, que un modelo útil, que una expresión de ciertas costumbres o tradiciones. No se puede hacer eso.
Bruno, ¿puede reformular esto último? Sí. ¿Por qué el espinosismo excluye los conceptos morales? Bien, con gusto. No es que como tal excluya los conceptos morales. Cualquier lector de la ética de Spinoza, bueno, el propio título de ética puede ver que en Spinoza hay conceptos morales, que la idea de una de una de la atribución de responsabilidades, la idea de felicidad, la idea de voluntad, pueden estar presentes en Spinoza. ¿Qué es lo que excluye entonces el espinosismo? Bien, lo que excluye es el vocabulario moral que nosotros utilizamos o que nosotros, cuando digo nosotros, estoy pensando sobre todo en sujetos de la modernidad occidental, solemos emplear al momento de comprendernos a nosotros mismos o al momento de hacer juicios morales sobre alguien más o sobre las acciones de otra persona. Eso es lo que excluye. ¿Y por qué los excluye? Los excluye del orden del conocimiento filosófico. Un conocimiento filosófico que para Spinoza comienza propiamente hablando en el plano del entendimiento. Es decir, la manera en la cual solemos usar los conceptos morales en la vida cotidiana pertenecen al ámbito de la imaginación. Es decir, responden a nuestros temores, responden a nuestras emociones, nuestras pasiones más inmediatas. No están expresando, no están fundados en la causalidad de la naturaleza. Uno puede, por ejemplo, estar viendo un video que, por ejemplo, aquí en el caso de México, que circuló hace unos cuantos meses en las redes sociales, donde hay un hombre que se sube a una unidad del transporte público, eh, le suelta el típico, ya se la saben, hijos de la tal por cual, etcétera, y comete un error, da un traspié, el punto es que pierde el control de sus movimientos por un segundo, y en ese momento el resto de los pasajeros aprovecha para irse sobre él y, y, y darle una golpiza. Bueno, el video circuló, fue material para memes, etcétera, y hubo muchos que uno hace juicios morales. Y el tipo de juicios morales es que, por ejemplo, qué bueno que este tipo de asaltantes tenga su justo merecido, para que les repito. Bien, la posición espinosista sería esos juicios morales que se hacen de manera inmediata y que obtienen o que incluso pueden tener mucha aprobación, pueden tener consenso, se basa en un desconocimiento de cómo opera la causalidad de la naturaleza. Y ahí, cuando entendemos cómo opera la causalidad de la naturaleza, entonces tendríamos, por ejemplo, que cuestionarnos si podemos acaso
alegrarnos, como alguien lo puso en redes, alguien lo puso, no en redes, alguien más lo decía, ¿cómo es que podemos alegrarnos de que haya personas pobres pegándole a otras personas pobres? ¿Cómo es posible que nos atrevamos a juzgar de manera inmediata un problema que responde a causas más altas, que responde a problemas estructurales de ingreso, problemas de transporte público, etcétera? Es decir, no podemos suponer que el vocabulario moral que empleamos en la vida cotidiana, en la experiencia diaria, esté por sí mismo, por la manera en la que está difundido, tenga ya legitimidad, tenga justificación. No, es algo que hay que criticar. En ese sentido es que el espinosismo excluiría de su explicación la manera en la cual trabajan los conceptos morales que utilizamos en la experiencia cotidiana. Y el problema, sobre todo para la cuestión que nos concierne, es que cuando queremos explicar el conocimiento en el tercer nivel, antes estábamos viendo cuando veíamos aquel legado de Kant, el problema es que cuando damos esa explicación de ese tercer nivel, ¿por qué cuenta como conocimiento el conocimiento de cómo se produce la validez objetiva de nuestro conocimiento de objetos? Solemos meter de contrabando una noción moral. ¿Cuál? La de finalidad. La de que el conocimiento habría de tener, tendría que tener una finalidad. ¿Cuál? La finalidad sería, por ejemplo, el pleno y total dominio de la naturaleza para nuestro propio provecho. Ahí estamos metiendo como justificación algo que no puede contar como tal. ¿Por qué? Porque no viene, no tiene cabida en esa cadena de causas y efectos que nos pide el principio de razón suficiente. Es la proyección de nuestros temores, es la proyección de nuestros anhelos. A ver, Omar, entonces para Spinoza, no debemos saber por qué conocemos, no, sí debemos saber por qué conocemos, desde luego. Ese es todo el punto de la ciencia intuitiva, el grado más alto de conocimiento. Lo que ocurre es que cuando sabemos cómo y por qué conocemos, entonces nuestras representaciones, la manera en la cual en la vida cotidiana tiene para nosotros sentido, inteligibilidad, la experiencia, esa no cuenta. La tenemos que poner fuera de circulación. Esa es la cuestión. Tenemos que saber por qué conocemos, pero hay una discrepancia, tiene que haber una discrepancia entre nuestro saber de cómo y por qué conocemos y la manera en la cual en la vida diaria, en la vida cotidiana, sentimos y nos orientamos en torno a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos tomar, esta metáfora podría servir, no podemos tomar nuestras orientaciones cotidianas
como brújula. Eso es lo que pasa en Spinoza. En esa se pregunta Sofía, ¿no terminaríamos haciendo de la filosofía una física o una geometría de las pasiones? Sí. No sería, sin embargo, como tal, bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. En Spinoza no sería un cientificismo reduccionista. ¿Por qué? Porque Spinoza está admitiendo que hay dos formas de entender esta, o dos perspectivas desde la cual entender esta causalidad. Desde el atributo del pensamiento y desde el atributo de la extensión. Si todo fuera desde el atributo de la extensión, entonces sí, habría un cientificismo reduccionista. Todo tendría que reducirse a causas materiales. Spinoza, sin embargo, no admite tal cosa. Muchas veces cuando uno estudia Spinoza, se parte de la idea de que hay un paralelismo de lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en el ámbito de las ideas. Pero si nosotros leemos cuidadosamente, vamos a encontrar que no hay tal paralelismo. No quiere decir que todo lo que ocurre en el ámbito de las ideas tenga una correspondencia directa y unívoca con algo que ocurra en el ámbito de la naturaleza, entendiendo por naturaleza mundo físico. No. Lo que Spinoza está planteando es más bien que todo lo que ocurre en el ámbito del mundo físico, en el ámbito de la extensión, y todo lo que ocurre en el ámbito de nuestras ideas es paralelo en la medida en la cual expresa la potencia de la naturaleza. Pero eso no quiere decir que tenga que haber una correspondencia de 1 a 1 entre una idea y su correlato en el mundo físico. Sin embargo, y por eso vean como aquí nunca hablé de Spinoza, es espinosismo, pero para este espinosismo sí habría un cientificismo reduccionista. Bueno, en aquel entonces las ciencias naturales están en ciernes, están en proceso de formación, pero el espinosismo, así como la posición que para bien o para mal presentaba a Spinoza de cierta manera, sí sería cierto lo que tú estás poniendo, Sofía, que sería un cientificismo reduccionista. Por eso Spinoza era un maldito entre los malditos, porque no dejaba espacio, entonces, ni para la libertad, ni para la dignidad, ni para la idea de finalidad. Por eso, sobre todo pensando en Kant, por eso Spinoza es para Kant un acosmista. Lo voy a escribir en el chat. Kant. ¿Qué quiere decir que sea un acosmista? Que para Spinoza no podemos concebir
un cosmos, un todo ordenado. ¿Por qué? Porque concebir un todo ordenado implica meter la idea de una finalidad, la idea de un orden inteligible. Y ese orden inteligible solamente puede ser producto del entendimiento, a juicio de Kant. Por eso era filósofo maldito. Pero vean entonces cómo podemos ver o cómo podemos ir iluminando el problema, ir iluminando la dificultad que planteaba la opción espinosista. ¿Cuál es su gran atractivo? Su gran atractivo es que nos permite entender que lo finito, es decir, todo contenido particular, todo lo singular, no es algo distinto, no es algo extraño a lo infinito, entendiendo por infinito aquella condición, aquel fundamento que no está sujeto a cambio, a modificación, que no es contingente. No. O para decirlo en otras palabras, la gran ventaja del espinosismo es que nos permite entender la relación entre lo uno y lo múltiple, porque lo múltiple es la expresión o la autoexpresión de lo uno. La unidad solamente es en la medida en la que está produciendo multiplicidades. Esa es la ventaja del espinosismo. La gran desventaja es que en ese modelo tenemos, o si adoptamos ese modelo, entonces tenemos que reconocer que el punto de vista de nuestra experiencia, nuestro punto de vista como participantes, es decir, como sujetos que hacen juicios morales, sujetos que experimentan las cosas como dulces o azules o bellas, no tiene papel explicativo alguno. Toda la perspectiva de la primera persona tiene que ser eliminada, tiene que ser desechada si hemos de comprender cómo lo múltiple es el resultado de la producción de esa fuerza, que es la fuerza de la naturaleza. Me recuerda cuando Descartes dice que a Dios, lo infinito, solo se le conoce como la negación. Bien visto, Bruno. ¿Qué hay en Descartes? Hay una escisión entre lo infinito y lo finito. En Descartes, Dios es, y eso lo podemos ver entre la tercera y la cuarta meditación metafísica, por ejemplo. A final de cuentas, Dios tiene que estar ahí como garante de la objetividad del mundo. Pero no conocemos a Dios. A lo más, lo que podemos decir de él es que es la negación de lo finito, que tenemos en nosotros una idea que nos excede la de Dios. Pero vean cómo en Descartes está esa separación. En Spinoza no está. Ese es el gran atractivo. En Spinoza, lo finito es la
manifestación de la actividad productora de lo infinito. No es algo separado. ¡Qué bien! Pero entonces, tus representaciones no desempeñan papel explicativo alguno. Sí, las tienes, pero no explican nada. ¡Qué mal! Queremos. eh, eh, ese es, ese es tal vez, es algo que varias veces, que he comentado varias veces con, con colegas, que tal vez un, uno de los principales problemas para entender la filosofía de este periodo, de los años de formación del idealismo alemán, es que parten de una convicción, parten de una, me atrevería a decir, esperanza. ¿Cuál? Tenemos que ser capaces de reconocernos en el mundo. Tenemos que ser capaces de comprender que el mundo es de la medida de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio intelecto. Lo que está diciendo el espinosismo es, no, no, nuestro propio intelecto tiende, por su propio carácter finito, a quedarse en el plano de la imaginación. Es como si me encuentro a una persona en la calle, una persona que me agrada, me cierra el ojo y yo puedo creer que me está coqueteando, que le gusto, etcétera. Y ese pensamiento es el pensamiento que me mantiene andando, que me mantiene animado a lo largo del día. A lo mejor ya estoy cansado, quisiera hacer otra, otra cosa, pero digo, pero me cerró el ojo, qué bien. Pero a lo mejor no estoy entendiendo qué fue el alto nivel de contaminación en la atmósfera la que hizo que esa persona parpadeara justo en ese momento o que le entró una basurita al ojo. No conozco la causalidad. Y en esa medida, toda mi representación por la que hice las cosas, por la que traté de hacerme comprensible, el mundo vale nada. Eso es lo que da miedo del espinosismo. ¿Cómo podemos entonces mantener el valor, el lugar de orientación y de principio, de base de explicación de nuestras propias representaciones? Lo que queremos, lo que a final de cuentas quiere el idealismo alemán y buena parte de la filosofía de este periodo es mostrar que la experiencia concreta y particular que tenemos vale. Es una afirmación de nuestra propia experiencia. Eso es lo que quiere la filosofía de este periodo. Afirmar el valor, afirmar la importancia que tiene la manera cotidiana de movernos y de orientarnos en el mundo. Y eso es lo que promete Jacobi. Siempre y cuando, y es lo que nos ha recordado, siempre y cuando no intentemos justificar, no intentemos fundamentar esa convicción. Tenemos que tener fe
en ella. Ella es ese elemento incondicionado dentro del cual podemos construir, podemos elaborar razones. Esa suposición de que somos libres, de que el mundo tiene una finalidad, de que hay una providencia operando en la historia, es el marco tácito dentro del cual hacemos explicaciones, dentro del cual construimos modelos de explicación racional. Es fundamental para, no solamente para el conocimiento, es fundamental para la vida. Pero cuando lo quieres tocar, cuando lo quieres hacer objeto de estudio y de análisis, ¿en qué vas a desembocar? En el nihilismo. Puede haber en nuestro conocimiento un elemento incondicionado, un elemento que hace las veces del límite absoluto, que traza, que dibuja los contornos dentro de los cuales es posible nuestro conocimiento de objetos, es posible hacer distinciones entre naturaleza y espíritu, pero ese límite es puesto por la fe, es puesto por nuestra creencia en que el marco básico de condiciones dentro de las cuales operan nuestros conceptos no van a cambiar, no van a modificarse de un instante a otro. El problema con eso es, y entonces, ¿dónde queda el proyecto ilustrado de llevar una vida acorde a la razón? Bien, ese proyecto ilustrado está bien, hasta ahorita nos ha servido, pero queda en segundo plano. Lo importante es la fe, la creencia, entendida como esa aprehensión intuitiva, en la medida en la que es inmediata y directa, de los confines dentro de los cuales es practicable, es plausible la racionalidad. Pero eso, vean el desencanto que también induce. El desencanto de darse cuenta de que la razón, de que el proyecto ilustrado, de que lo que nos distingue en tantos seres humanos es la razón, termina por ser algo secundario, termina por ser una opción, una posibilidad, entre otras. Justo cuando creíamos haber reivindicado que el mundo es el resultado de nuestro propio pensamiento y acción racionales, resulta que es únicamente una opción, una posibilidad coyuntural, entre otras. Si podemos pensarnos como ilustrados, es porque el marco dentro del cual trabajan nuestros conceptos así lo permitió, no porque la razón estuviera reivindicando su propia necesidad.
imagínense si quisiéramos, ponerlo con un ejemplo, utilizar una metáfora. ¿Cómo, cómo se sentiría un niño que quiere participar en una competencia de lo que ustedes quieran y para ello entrenara o estudiara o practicara así de manera ardua, de manera disciplinada y gana la competencia? Y después de que gana la competencia, su padre o alguien más le dice, sí, ganaste, pero yo les pagué para que se dejaran ganar. Algo similar ocurre con esa posición, con esa posición que nos deja Jacobi. Somos racionales, lo podemos someter todo a escrutinio, a crítica. Sí, porque es lo que el elemento en el cual estamos nos permite, lo que ese elemento incondicionado nos deja hacer. Es el resultado contingente de lo que permite el contexto, de lo que permite el marco dentro del cual estamos operando. En otras palabras, el punto de la... a ver, ¿qué controla la fe? Bien, es que ese es el problema, Marco. Ese es el problema con la controversia panteísta. ¿Qué controla la fe? Nada. No, si le preguntas a la fe qué te controla, entonces esta desaparece. ¿Se tiene? Ese es el problema con la fe. ¿Se tiene o no se tiene? Su carácter no arbitrario consiste únicamente en que si no se tuviera fe, entonces no podríamos suponer o no podríamos disponer, mejor dicho, de un marco dentro del cual fuera posible hacer uso de razones, dentro del cual fuera posible la práctica de dar y pedir razones. Ese es el malestar con la fe, que no deja espacio para la razón, no está sometida a control alguno. Vean entonces que lo que nos está dejando la controversia panteísta es entonces una situación en la que no podemos tener de manera conjunta tres aspectos. Uno, no podemos tener de manera conjunta la orientación basada en nuestra propia experiencia, en nuestros propios actos de conciencia, que es lo que daba Kant. Y dos, la relación entre lo finito y lo finito que nos da el espinosismo. Y tres, la idea de que hay un elemento incondicionado que es el que regula el cómo y por qué del conocimiento, el que constituye el límite último al que podemos apelar cuando nos preguntamos
que asegura, por ejemplo, que el conocimiento trascendental es realmente conocimiento y no una reconstrucción hipotética de ciertas reglas que hasta ahora han mostrado ser necesarias para la especie humana. No puedes tener las tres. Si quieres tomar la experiencia, esa experiencia que se hace, que se teje en torno a la actividad de la conciencia, entonces no puedes tener la idea espinosista de que todo aquello que hay es la expresión de la actividad productora del infinito. No, no, no. Es resultado de la conciencia. Si tienes el espinosismo, entonces no puedes darle un peso explicativo a la manera en la cual, en la experiencia, el mundo se presenta ante la conciencia y no puedes suponer que haya un límite incondicionado. No, la actividad productora de la conciencia, perdón, la actividad productora de la naturaleza no conoce de límites, no sabe de límites. Podrían decir, citando a Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Por qué? Porque no podemos anticipar qué conexiones, en qué conexiones va a entrar. Si tienes lo incondicionado, olvídate de dar explicaciones racionales. Ese es el difícil escenario que deja tras de sí la controversia panteísta. Alejandra, por favor, adelante. Jorge, una pregunta y un comentario. Primero el comentario. Si la fe es incondicionada, no, bueno, me parece terrorífico esta conclusión de no deje espacio a la razón. O sea, si pensamos en el contexto actual, algunos individuos ejercen pensamiento como acto de fe política, acto de fe religioso, acto de fe espiritual, etcétera, de lo que sea. Y es imposible o muy difícil tener un diálogo donde no necesariamente se tiene que llegar a acuerdo, porque argumentos racionales son insuficientes, irrelevantes, se quedan cortos cuando tienes una discusión donde ¿cómo resuelves eso? Y lo otro es, si puedes repetir, cuando mencionabas, justo cuando se creía es una opción. Pero ¿cómo puedes tener un debate filosófico, argumentativo, justificado, cuando incondicionada? O sea, se vuelve prácticamente imposible. Bien, para comenzar a contestar. Y por eso, en el primer caso, esta idea de fe, esta idea de creencia, no se refiere tanto a una fe particular una fe particular que uno tenga y que enfrente, por ejemplo, a personas que son de distintos partidos políticos o de distintos credos. Se refiere
esta fe más bien al marco conceptual dentro, o más bien, al marco tácito dentro del cual empleo razones, dentro del cual estoy utilizando argumentos, que sí puede presentar, ahí sí, un problema al momento en el cual se está partiendo, se está suponiendo de manera pues, inapropiada, apresurada, que quienes participan en un diálogo, que quienes están participando en un debate, parten de marcos totalmente distintos. Es decir, el problema no es, al menos no directa o primordialmente, que quien adopta la creencia, quien adopta la fe, lo que Jacobi llama Glaube, sea en sí, por sí mismo, irracional, cerrado a argumentos, etcétera. No, puede ser alguien que esté abierto al diálogo, abierto a la conversación, abierto al debate. El problema es que el ámbito de lo que él entenderá por razones es un ámbito ya cerrado, ya delimitado. ¿Cómo podríamos hacer? Ese es el problema. ¿Cómo podríamos hacer conmensurables marcos, es decir, estos límites o estos espacios que sean distintos, que sean radicalmente diferentes? En ese sentido, no habría posibilidad de un diálogo racional. El diálogo racional supone que estamos compartiendo ya una noción de racionalidad. Pero lo que nos está diciendo el planteamiento de Jacobi es, al momento de razonar, ya estamos asumiendo, ya estamos suponiendo de manera prereflexiva qué cuenta como razón, qué es lo que vale como un argumento legítimo. Ese sería más bien el problema, más que enfrentar racionalidad e irracionalidad, el problema sería que si Jacobi fuera nuestra única opción, entonces tendríamos que admitir que todo diálogo racional está, en principio, limitado, supeditado a un marco que a final de cuentas es inconmensurable. Ese es el problema. Gracias. Muy claro. Esa sería la... Igual de peor. Pero bueno, también sería igual, sería igual, o podríamos decir igual, o tal vez más terrible. Porque si nada más fuera una cuestión en el que la fe se interpretara como la negación de la razón, uno podría esperar, bueno, al menos podemos entender o al menos podemos buscar una manera de abrir el entendimiento de aquella persona que está abrazando así de manera dogmática su fe. Aquí en contraste, el problema es que aunque la otra persona esté dispuesta a hacer valer
razones, no podríamos abrir o no podríamos encontrar una manera de que apareciera en su horizonte ideas nuevas o formas nuevas de razonamiento. Podríamos decir, si Jacobi tuviera lugar, perdón si utilizo este ejemplo, si Jacobi tuviera razón, nunca habría sido posible un Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque lo que hace Bartolomé de las Casas es Bartolomé de las Casas o Vasco de Quiroga. ¿Qué es lo que hacen? Darse cuenta de que están en una situación que obliga a replantear, a reformular radicalmente el marco de lo que entendían por razones. Es decir, mostrar que el horizonte dentro del cual uno trabaja no es un horizonte cerrado, no es un horizonte inconmensurable, está abierto a la transformación. Y está abierto a la transformación a partir de razones. Eso es lo que no admitiría Jacobi. Nada en las razones puede modificar, puede trastocar ese límite incondicionado que es la creencia. Bien. ¿Qué quiere entonces el idealismo alemán? El idealismo alemán lo quiere todo. El idealismo alemán dice, sí, quiero lo incondicionado. Tiene que haber un elemento, tiene que haber algo que constituya el límite final, el límite más que final, el límite absoluto dentro del cual puedan hacerse, puedan formularse razones. Sí, la cadena de razones no puede continuar hasta el infinito, tiene que detenerse en un punto. Pero, a diferencia de Jacobi, ese detenerse en un punto no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de fe, es una cuestión de razones. Y razones que podemos encontrar en dónde, en la manera en la cual el mundo hace sentido para nosotros. Nuestra experiencia, la manera en la cual estamos orientados en nuestra vida cotidiana, es nuestro terreno de trabajo. En ella tenemos que buscar esa configuración, esa manera en la que está dispuesta la estructura de razones que responde, que obedece a un primer principio. Y si lo tenemos, entonces podemos tener lo que nos da Spinoza, la relación de lo finito y lo infinito, en donde lo finito es la autoexpresión de lo infinito. Quiere las tres cosas el idealismo alemán. Quiere poder mostrar que si hay razones, si es posible la práctica de dar y pedir razones, es porque esta
no es una opción, entre otras. No es el resultado contingente, coyuntural, de cierta situación política y económica. No, es una necesidad que responde a un primer principio incondicionado que somos capaces de presentarlo racionalmente. Somos capaces de exponerlo racionalmente. Y esa exposición racional no es algo que la filosofía se invente, no es una hipótesis, es la reconstrucción de la estructura necesaria con base en la cual procede, trabaja nuestra experiencia. Por lo tanto, nuestra experiencia, las distintas representaciones que hacemos en ella, tiene un valor cognitivo. Es el hilo conductor para poner al descubierto ese primer principio. Y cuando hacemos esa presentación, entonces hemos mostrado cómo lo finito, qué es lo finito, los contenidos particulares de nuestra experiencia, son la expresión de lo infinito. ¿Qué es lo infinito? Ese primer principio incondicionado. Eso es lo que quiere el idealismo alemán. Solo para volver a esa idea, ese tema, solo podemos mostrar, solo podemos justificar que lo que Kant denominó conocimiento trascendental es realmente conocimiento si mostramos a partir de nuestra experiencia que ésta obedece a límites y contornos necesarios que hacen que aquello que nos presentó Kant como conocimiento trascendental sea la única respuesta justificada. Eso es lo que quiere el idealismo alemán. Quiere hacer, podríamos decir, esta mezcla, esta síntesis de lo incondicionado del espinosismo y de la perspectiva kantiana basada en la conciencia. ¿Puede hacerse? Esa es otra pregunta. Una cosa es decir lo que quiere hacer. Una distinta es si efectivamente puede hacerse, puede llevarse a cabo. Y para entender ese movimiento, el primero en tratar de hacerlo, el primero en tratar de llevarlo a cabo, es un personaje, Johann Gottlieb Fichte. Con Fichte comienza en sentido estricto el idealismo alemán. Pero lo que quiere hacer, o lo que trata de hacer, es incomprensible si no teníamos en cuenta estos elementos. Esta oposición entre razón, por un lado, creencia, fe, por otro lado, y donde en el ámbito de la razón hay dos modelos distintos de razón peleándose, el kantiano y el espinosista. Y es lo que vamos a comenzar a ver justo ahora. Y para ello voy a otra presentación, en este caso va a ser una línea de tiempo. Vuelvo a compartir pantalla. Aquí está.
Sí se ve la línea de tiempo. Sí. Bien, Sí. gracias. ¿Con qué comienza? ¿O qué es lo que se pone aquí de inicio? La crítica de la razón pura de Kant. Sin Kant no hay idealismo alemán. Desde luego, Kant no habría admitido la posición del idealismo alemán. ¿Por qué? Porque para Kant no es necesario mostrar que la razón procede de un primer principio incondicionado. La posición kantiana es, a ver, dado que la perspectiva humana y finita es de tal y cual manera, la tarea de la razón especulativa es únicamente purificar de contradicciones a la razón común y evitar que la razón engendre ataques sofísticos contra sí misma. Ese es el punto de Kant. Mostrar cómo puede haber una perspectiva dentro de la cual nuestras distintas representaciones sean coherentes. De eso se trata. No se hace la pregunta por ¿y cómo legitimamos, cómo presentamos como conocimiento esa forma de darle coherencia a nuestras representaciones? No. Pero sin Kant no hay idealismo alemán, porque lo que hizo Kant fue mostrar que la razón tiene una normatividad. Fue mostrar que la razón no es un contenido, no es un conjunto de verdades. La razón se refiere, en cambio, a una manera de tratar con esos contenidos, una manera de distinguir cuándo y bajo qué reglas esos contenidos tienen validez y cuándo no. Bajo qué reglas es válido hablar de conocimiento. Bajo qué reglas es válido hablar de libertad. Una posición que, como hemos visto, dio pie a la controversia panteísta en 1785. Una controversia panteísta en la que, en buena medida, participa Kant. Bueno, eso nos llevaría a un curso sobre Kant. Participa en ella Kant. Bueno, básicamente en ese contexto era imposible no, no entrarle. Era, era entrar en la refriega o no estar. Kant entra en la refriega, particularmente con este breve texto polémico, Cómo orientarse en el pensamiento. Y, en buena medida, las ideas básicas de esa polémica son desarrolladas y presentadas en su texto de 1788, La crítica de la razón práctica, donde Kant desarrolla esta idea conforme a la cual es necesaria una creencia, como dice Jacobi, pero una creencia racional. Es la propia razón la que nos demanda asumir que hay un límite, un principio incondicionado mediante el cual o gracias al cual es posible hacer uso de la razón teórica. Por eso tenemos que asumir las ideas de Dios, de alma,
de inmortalidad. ¿Podemos probarlas? No. Dios, el alma, la inmortalidad, no serán nunca objeto de conocimiento, jamás. Pero si no las asumimos, si no hacemos como si tuvieran validez, entonces la práctica de nuestro conocimiento y de nuestra moralidad serían imposibles. Quita la idea de Dios como primer principio creador de qué? De todo. Y entonces la naturaleza, esa naturaleza unitaria que es posible conocer a partir de sus leyes, se nos deshace, se nos desmorona en un montón de conocimientos de fenómenos particulares que no guardan conexión entre sí. Quita la idea de Dios en el ámbito de la moral y entonces no hay razón para el comportamiento moral. ¿Por qué siempre tengo que estar actuando moralmente? ¿Por qué siempre tengo que reprimir mis inclinaciones? Porque tienes que asumir que en la otra vida, que habrá otra vida, que la vida no se acaba con la extinción del mundo físico, de ahí la idea de inmortalidad, y que en esa otra vida Dios te retribuirá todo aquel o todo el comportamiento moral que tuviste en esta vida terrena. Dios es el que garantiza que moralidad y felicidad coincidan. Algo que hay un investigador de, caray, me cae muy bien, hemos hablado mucho, se me fue ahorita el nombre, de la Universidad de Zacatecas, experto en Bataille, y que cuando se refiere a esto dice, es que a final de cuentas el Dios kantiano es un tendero, o es así de, a ver, tanto ahorraste, tanto estuviste aquí trayéndome tus abonos chiquitos, bien, aquí te va tu felicidad. Ven entonces cómo esa idea de una creencia racional es una creencia como la de Jacobi, sí, pero no es la creencia supeditando y sujetando a la razón, como quien pone a un niño pequeño en un corralito para que no se salga y se lastime. No, es la propia razón la que se sujeta, la propia razón la que se exige a sí misma. Voy a creer en Dios, alma e inmortalidad para poder seguir trabajando. Es un concepto de una razón acotada, una razón que admite sus propios límites, admite que no todo puede ser llevado al tribunal de la razón, pero no porque seamos dogmáticos, sino por el propio bien de la razón, por el buen funcionamiento de la razón. Es una razón, en esa medida, que ha aprendido a moderar su tendencia a preguntar, a buscar lo incondicionado, a estar siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero entonces vienen dos acontecimientos que directamente no tienen que ver, no surgen de la filosofía, no surgen de una academia, no surgen de una publicación en una revista o de un congreso, no, dos acontecimientos históricos, uno de ellos que aún seguimos calibrando sus consecuencias.
la Revolución Francesa, 1789. ¿Qué? Es una auténtica revolución en la medida en la cual no solamente derroca a un régimen, no solamente derroca a una monarquía, sino que transforma por entero una manera de pensar. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual la idea de un orden natural de las cosas, en este caso, el orden natural sería el derecho divino de los reyes, es rechazada, es negada por la acción humana. En este caso, la acción de los revolucionarios franceses. Y que no solamente es, vamos a derrocar al rey y vamos a ver qué otro rey nos mandan, como ocurrió un siglo atrás, en el caso de Inglaterra, con la llamada Revolución Gloriosa de 1688, en la cual derrocan al rey católico, el último rey católico de Inglaterra, Jacobo II, y se preguntan, ¿a quién nos traemos? ¿A quién le ofrecemos el trono? Ah, mira, Guillermo de Orange, este sí va a ser este sí va a ser un buen monarca. Sí, derrocaron a un rey, pero no habían derrocado los ingleses la idea de la monarquía. Siguen trabajando con la idea de que hay un orden necesario, y un orden necesario moral y objetivo que regula la vida social. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos dentro de ese orden? No. Lo que hace la Revolución Francesa es mostrar, no hay tal cosa como un orden natural al cual tengamos que sujetarnos. Es la acción humana, y la acción humana racional la que establece los límites, la que establece los confines de su propio comportamiento, de su propia acción. Hay una acción. Eso es lo que trae consigo la Revolución Francesa. La idea de una acción que se produce y se transforma a sí misma. Y esto en Alemania va a causar una conmoción tremenda, porque la Revolución Francesa es la que muestra que la razón efectivamente transforma el mundo, de que la razón en tanto actividad humana no es solamente un conjunto de discursos bonitos, etcétera, no, que nos dice, ay, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. No, la razón en tanto actividad crítica transforma efectivamente el mundo. Hay una carta de uno de los principales pensadores de este periodo, el filósofo y poeta Friedrich Hölderlin, que le escribe su amigo le pregunta, ahora sí en nuestros términos, hola, ¿qué hace? Y Hölderlin le contesta, he estado sumamente ocupado viendo
los acontecimientos de la convención revolucionaria en Francia, donde el pueblo se pone a sí mismo como constituyente para darse una nueva ley. He estado siguiendo atentamente los acontecimientos de la convención revolucionaria y ocupado con la deducción trascendental de la crítica de la razón pura de Kant. Como te darás cuenta, continúa en su carta a su amigo, como te darás cuenta, he estado ocupado de uno y la misma cosa, de una y la misma cosa. Alguien podría decir, no, pues con razón Hölderlin se volvió loco, ¿no? Pues cómo va a ser una y la misma cosa la deducción trascendental de las categorías y la convención revolucionaria. Pero ¿por qué la ve como una y la misma cosa? Porque ambos, el pueblo colocándose como constituyente y la deducción trascendental preguntándose por cómo hay una originaria unidad sintética de la percepción que reúne y coordina a todas las leyes del entendimiento. ¿A qué se está refiriendo? Ambas se refieren a una actividad que produce su propio orden, una actividad que transforma, pero no es una transformación ciega, no es una transformación caótica sobre un material inerte, es una autotransformación. Así como en el proceso de colocarse a sí mismo como constituyente, el pueblo francés se dará la propia ley. En la deducción trascendental, la pregunta es cómo el entendimiento obedece a leyes que no están puestas por la naturaleza, no están puestas por el objeto, ¡ja! Y mucho menos por Dios. No, él mismo se está dando la propia ley. Por eso es que la Revolución Francesa, en términos filosóficos, tiene una resonancia, una influencia tremenda. Yo creo que, aunque nosotros hayamos visto la caída del bloque soviético, la caída de las Torres Gemelas, etc., creo que ni de cerca en las vidas, en nuestras vidas o en nuestro pasado reciente, no tenemos algo que mínimamente se compare a lo que fue la Revolución Francesa. Pero, pues no todo es miel, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque 4 años después viene esto, la ejecución de Luis XVI. Le cortan la cabeza a Luis XVI. ¿Y cuál sería la importancia, cuál sería la importancia filosófica de la ejecución de Luis XVI? La siguiente. La ejecución de Luis XVI no es como, no es que sea algo nuevo. Ya anteriormente habían en Inglaterra, justo antes de la llamada Revolución Gloriosa, hubo otra revolución, la llamada Revolución Puritana, en donde decapitan al monarca. Pero si decapitan al monarca, es más como un acto no solamente de ira, no solamente de odio hacia el monarca, también católico, sino que es una manera de evitar represalias. No sea que no sé que este señor vaya a ir al continente, vaya a las principales cortes católicas y organice una expedición armada para retomar el poder. No,
mejor le cortamos la cabeza y va por lo sano. No. Lo que se ve en la ejecución de Luis XVI, o lo que ocurre con la ejecución de Luis XVI, es que es juzgado, no es el producto de la ira, del coraje del pueblo francés, así, harto, hambriento, así de que en una explosión de odio muere, canalla. No, es juzgado, hay todo un proceso legal, racional, que determina su muerte. Vas a morir en la guillotina. Y uno podría decir, ¿y eso qué? Bien, que es la razón atentando contra sí misma. Luis XVI, en tanto monarca, sigue siendo la encarnación del Estado francés. Es una idea que ahora en nuestro mundo contemporáneo nos cuesta trabajo entender. Nosotros pensamos en la monarquía y pensamos, o casi lo que nos viene a la mente es al jet set en la portada de Lola, pasándosela bien en Ibiza o en la Costa Azul francesa. Pero en ese momento, cuando se habla del rey, hay un doble cuerpo del rey. Hay un cuerpo material que come, que se pasea por los jardines de Versalles, etcétera, y que fallece. Y está el cuerpo del rey en tanto encarnación de la autoridad del Estado, en tanto manifestación sensible de la unidad y poder del Estado. Vamos a ver qué hay en el chat. Pero también representaría a Dios en la tierra, ¿no? Efectivamente, es el representante de Dios en la tierra, en ese doble cuerpo del rey. El rey, no como figura física, sino como figura simbólica, es aquel que, como el Leviatán de Hobbes, esta imagen, sostiene en una mano la espada y en la otra el báculo, poder terrenal y poder espiritual. Eso es lo que le da legitimidad a, vean cómo lo voy a decir, si da tiempo, sí, es lo que le da legitimidad a todos los actos legales. Para que haya un cuerpo legal, para que haya un cuerpo de leyes, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un Estado. Si no hay Estado, no hay legalidad, no hay un orden jurídico. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el orden jurídico, en un proceso legal ante tribunales, ordena la muerte del rey? Que es el punto, es el momento en el que entonces la racionalidad suprime su propia condición. El orden jurídico ordena aniquilar la condición o su condición como orden jurídico, que la unidad del Estado. Déjenme, hay una notita en Kant, en la metafísica de las costumbres. Es una nota del propio Kant. Vean cómo lo pone. Puesto que el destronamiento de un monarca puede concebirse o bien como una abdicación voluntaria de la corona y como una renuncia al poder, restituyéndolo al pueblo,
o bien como un abandono del poder sin que se atente contra la persona suprema, que quedaría así reducida al estado de persona privada, el crimen del pueblo que la forzó todavía puede alegar el pretexto del derecho de necesidad, pero nunca el mínimo derecho a castigar al jefe supremo por la gestión anterior, porque es menester considerar todo lo que hizo anteriormente en calidad de jefe supremo como realizado exteriormente de acuerdo con la ley y pensar que él mismo, considerado como fuente de las leyes, no puede obrar injustamente. Kant aquí está viendo esa posibilidad. Puede deponerse el monarca, de acuerdo, y en un momento, tal vez en un momento de ira, en un momento de desesperación, de imprudencia, asesinarlo. Pero, ¿qué es lo que le preocupa a Kant? Sigo con su nota. La ejecución formal es la que conmueve el alma imbuida de la idea del derecho humano con un estremecimiento que se renueva tan pronto como imaginamos una escena como la del destino de Carlos I, el rey inglés al que decapitaron, o de Luis XVI. ¿Por qué? ¿Por qué le llama a esa ejecución formal algo que estremece el alma humana? Porque hay sangre y vísceras. No, en buena medida estaban acostumbrados a eso. Todavía, eh, eh, por ejemplo, cuando Hegel está en Berna, en Suiza, él narra en sus diarios cómo era una fiesta, cómo la mayor parte de las personas se tomaba como ir a una fiesta cuando iban a ejecutar a alguien. ¡Ay, van a despedazar a alguien! Vamos, sí, vamos, yo llevo sándwiches y todo, la moronga y demás. ¡Ah, qué rico! Era un entretenimiento. Vamos a ver cómo despedazan a alguien en la plaza pública. Es decir, no es la sangre lo que estremece a Kant, lo que lo estremece es la ejecución formal. Y así va a concluir. La razón de que sea terrible la idea de que un pueblo ejecute formalmente a su monarca es pues que el asesinato ha de pensarse solo como una excepción a la regla que el pueblo había erigido para sí mismo en máxima, pero la ejecución ha de pensarse como la total inversión de los principios de la relación entre el soberano y el pueblo. Este, que tiene que agradecer su existencia solo a la legislación del primero, se convierte en soberano de aquel, de suerte que la violencia, con la frente bien alta y siguiendo principios, se eleva sobre el derecho más sagrado, lo cual, como un abismo que lo devora todo sin retorno, como un suicidio cometido por el Estado, parece ser un delito sin expiación posible. Es decir, lo que lo aterra, ese abismo sin fondo, es el de una legalidad anulando su propia condición de posibilidad como legalidad. ¿Cuál? El soberano como figura que simboliza al Estado. Es decir, el problema de la ejecución formal es que es una ejecución conforme a derecho, pero para que haya derecho tiene que haber un Estado. Pero, pensando en términos, desde luego, de la teoría del Estado de ese momento, pero solo hay Estado desde la figura del monarca. Eliminas al monarca, eliminas al Estado. Eliminas al Estado, no hay un orden jurídico. Eso es lo que representa la ejecución de Luis XVI. Es como si en la ejecución de Luis XVI, 8 años después de la controversia panteísta, Jacobi se carcajeara y les dijera,
Ya ven, se los dije, cuando la razón va sola, cuando la razón solo quiere seguir sus propios designios, se precipita en el nihilismo. Se precipita en lo que ahora estás viendo, Kant. Ahí está. Ese, como él lo pone, abismo se precipita en ese abismo que lo devora todo sin retorno. Ahí está tu razón. Ahí la tienes. Cuando la razón, en este caso, la razón jurídica, no obedece otra cosa más que a su mismo proceder, termina por devorar su condición de posibilidad. En otras palabras, en el orden filosófico, la ejecución de Luis XVI actualizó, parecía hacer real la advertencia de Jacobi. La razón es incapaz de ponerse límites. Si la razón obedece únicamente a sus procedimientos de crítica, va a barrer con todo, incluyendo con las condiciones que la hacen posible. En otras palabras, vuelve a darle importancia, vuelve a poner en primer plano la cuestión, ¿cómo es que la razón es capaz de ponerse límites? Y también tuvo importancia indirecta, y ya con esto concluyo, por una cuestión política. Hasta entonces, en 1789, los monarcas habían visto, sobre todo en Alemania, la Revolución Francesa como, pues sí, qué feo, qué desagradable, pero bueno, así son esos franceses y sus excesos, y sus cortes, y sus cortesanas y sus palacios, pues cómo no se iba a levantar el pueblo, etc. Pero cuando ven la ejecución dicen, Gulp, esto va en serio. Y los próximos podemos ser nosotros. Hay que calmar los ánimos. Hay que comenzar a censurar ideas. Sí, Alejandra. Si la clase entrante pudieras abundar un poquito en el tema de Jacobi, como decías tú, Jacobi sería o pensaría que había sido un poco reivindicado, pero aquí más que la razón es la falta de el no haber ido por un proceso justo para determinar qué era el Estado de Derecho o la legalidad. Es más bien odio, pasión, rabia, que termina en esto. No tanto creo yo que la razón hubiera tenido límites, sino simple y sencillamente se dejó de ejercer y los ilustrados ya no pudieron contener a los, digamos, al pueblo en general, ¿o no? Si puedes empezar la semana que entra con esto. Empezaré con eso. Voy a subir al tablón esta nota que leí de Kant, de la fundamentación, que es breve, es una nota. Buenísima. Para que se vea cómo el problema que ve Kant es la ejecución formal, cuando se dice formal, es decir, acorde a procedimiento, a un procedimiento acorde a leyes. Eso es lo que le dice, esto es un abismo sin fondo. Y ahí es como veremos, o como entraremos a esta disputa del ateísmo, que es en la que tiene lugar, en la que interviene, o en la que aparece este escrito de Fichte acerca del fundamento de nuestra creencia en una divina providencia.
Pero comenzaré con eso, ya será cuestión de la siguiente sesión. Por ahora, me despido de ustedes y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.